doctora Luz, por favor. Muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación para estar aquí el día de hoy con ustedes. Felicito al Colegio Michoacán por 37 años. Se dicen fácil, pero sabemos que no es fácil. Y felicidades también por la iniciativa de abrir este espacio de reflexión. Antes de iniciar, quiero comentarles que mis intereses en investigación realmente no se han dirigido al campo de la educación. He tenido oportunidad de participar en estos proyectos que mencionó el doctor Marco. Sin embargo, de hecho, yo trabajo historia política de la segunda mitad del 19 a la primera del 20, porfiriato, ferrocarriles, que no tiene nada que ver con enseñanza. Sin embargo, a partir de esta experiencia de participar en estos proyectos, en la elaboración de libros de texto y sobre todo la experiencia adquirida en las aulas, más de casi 20 años a nivel bachillerato, secundaria y preparatoria y posteriormente licenciatura y posgrados, fue que me atreví a aceptar esta invitación. Y lo que voy a compartir con ustedes pues son algunas reflexiones surgidas de esta experiencia, básicamente en el ámbito de la enseñanza de la historia. Si bien en bachillerato tuve oportunidad, por la responsabilidad, de tener a mi cargo algunas otras materias como antropología, sociología, geografía humana y demás, realmente la historia y la enseñanza de la historia de México es donde mayormente me he desarrollado. De ahí que me voy a centrar en este tema. Me parece que un asunto de vital importancia a considerar aquí es cuál es el objetivo de incluir la enseñanza de la historia en la currícula de la educación básica, media y media superior. ¿Para qué enseñar historia a niños y adolescentes? ¿Para qué aprender historia? Esta era la primera pregunta que yo hacía a mis estudiantes de bachillerato al iniciar el curso. Invariablemente, siempre la primera respuesta era para tener cultura. No voy a entrar aquí en la discusión o definición de cultura, pues la respuesta de los estudiantes se refería a tener conocimiento. De ahí que mi segunda pregunta fuera, ¿y para qué te sirve tener cultura, tener conocimiento? En el mejor de los casos, porque la mayoría de las veces lo que seguía era el silencio, las respuestas eran para saber por qué se llaman las calles como se llaman, o para poder explicarle a algún amigo extranjero qué pasó en un edificio viejo o en un lugar. En sus programas de estudio, la Secretaría de Educación Pública señala que el propósito de la enseñanza de esta asignatura en tercero de primaria es, cito, identificar temporal y espacialmente características del territorio y de la vida cotidiana de los habitantes de la entidad a lo largo del tiempo. Y para cuarto y quinto grados, y también para secundaria, añade que dos de los propósitos son que los estudiantes reconozcan, cito, que son parte de la historia con identidad nacional y parte del mundo para valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural, o que se trata de adquirir herramientas para participar de manera informada, crítica y democrática en la solución de problemas de la sociedad en que viven. Por su parte, la UNAM señala en sus programas para la Escuela Nacional Preparatoria que los propósitos de la asignatura para el grado de iniciación universitaria abarcan dos vertientes, formativa e informativa. Cito, la primera pretende desarrollar en el alumno la capacidad crítica necesaria para comprender el proceso histórico nacional, así como la realidad sociopolítica presente, lo que le permite participar conscientemente en sus circunstancias e incidir en su transformación. La segunda ayudará al alumno a analizar la relación pasado, presente, futuro, mediante la información, materiales y dirección proporcionadas por el maestro, quien debe además propiciar en el alumno una visión de conjunto de las etapas históricas que dan tema al curso. Cierro la cita. Para quinto grado de preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria señala que el curso, como ser social, proporciona al alumno las herramientas que habrán de dotarlo con una conciencia de su realidad social a partir de los fenómenos históricos que han generado a esta. Para sexto grado, donde se trata de una asignatura optativa, los propósitos que marca son que el alumno comprenda la realidad histórica del México actual en sus aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. En estos programas se señala que el propósito es que el estudiante se forme como individuo consciente, comprometido y participativo en la vida política y social del país y comprenda los procesos formativos de su realidad histórico-social. En el sistema Covach, la asignatura se denomina Historia de México, Contexto Universal 1 y 2, y los programas de estudio señalan que la intención de los cursos es que los estudiantes apliquen los principales conceptos teórico-metodológicos para que puedan interpretar en forma analítica y crítica las transformaciones económicas
económicas, políticas, sociales y culturales relevantes de la historia de México, estableciendo la vinculación permanente con el entorno internacional. Así, se le posibilita desarrollar la habilidad de pensar históricamente, que consiste en identificar la relación pasado-presente, tiempo-espacio, las causas y consecuencias dentro del marco de las grandes transformaciones que en el plano social y cultural ha tenido la nación mexicana. Todo ello con la finalidad de asumirse como individuos conscientes y activos en la construcción de la sociedad en la que viven. Llama la atención que únicamente el programa de tercero de primaria señala explícitamente que el curso de historia tiene el propósito de que los estudiantes comprendan que son parte de la historia, con identidad nacional y parte del mundo. Sin embargo, esta intención está implícita en el resto de los programas, cuando se indica que a través de la asignatura se busca que los estudiantes comprendan la relación pasado-presente, los procesos formativos de su realidad histórico-social, que adquieran conciencia de su realidad social, que obtengan las herramientas para participar de manera informada, crítica y democrática en la solución de problemas de la sociedad en la que viven, para participar conscientemente en sus circunstancias e incidir en su transformación, o para asumirse como individuos conscientes y activos en la construcción de la sociedad en la que viven. Esto es, formar individuos conscientes, comprometidos y participativos en la vida política y social del país. La pregunta obligada aquí es si efectivamente se alcanzan los propósitos mencionados. ¿Realmente logramos que niños y adolescentes adquieran ese sentido de pertenencia, de identidad? Allá por 1994-95, siendo directora del Museo Regional Potosino, tuve oportunidad de recibir una exposición itinerante denominada Símbolos Patrios. La custodia de la exposición estuvo a cargo de un pelotón militar al mando de un sargento. Como podrán imaginarse, como podrán suponer, los objetos que se exhibían eran representaciones del escudo nacional, ejemplares de la bandera de México y la letra del himno nacional en español y en náhuatl. Un día, el sargento responsable de la custodia me comentó que le sorprendía mucho que la mayoría de la gente recorriera las salas sin ningún respeto y que únicamente la gente mayor se comportara respetuosamente. Estaban frente a los símbolos patrios. Mi respuesta en ese momento, fue la primera que se me ocurrió, fue que durante cerca de 20 años se había excluido de la currícula de primaria y secundaria la enseñanza de la historia, geografía y civismo, para sustituirlas con la asignatura de ciencias sociales, que si bien desarrollaba algunos contenidos de aquellas, poco énfasis hacía en las particularidades históricas y geográficas de México. Poco o nada ayuda a ignorar de dónde venimos y dónde vivimos para la construcción de la identidad. Cabe mencionar que al sargento le sugerí que aprovechara la oportunidad con los militares a su cargo para que ellos explicaran a los visitantes jóvenes la importancia de los símbolos patrios. Y la verdad resultó un éxito y una experiencia interesante. En 1993, a raíz de la reforma educativa del gobierno de Ernesto Zedillo, se retomaron las asignaturas de Historia, Geografía y Educación Cívica, que ahora sustituyeron a la de Ciencias Sociales. En lo que se refiere a Historia de México, actualmente la currícula contempla los primeros acercamientos para comprender la noción de pasado y el tiempo histórico en los 2 primeros años de primaria. En tercer grado, el curso La entidad donde vivo, Geografía e Historia, aborda de manera cronológica desde la época prehispánica hasta la actualidad de la entidad federativa donde vive el estudiante. Luego, en cuarto grado, el programa de Historia de México inicia con el poblamiento de América para concluir con la independencia, mientras en quinto grado el curso comienza con los primeros años de vida independiente y termina con el bloque México al final del siglo XX y los albores del siglo XXI. La asignatura de Historia de México se retoma en segundo grado de secundaria, donde el programa de estudios contempla desde principios del siglo XVI hasta las décadas recientes. En tercer año de secundaria arranca con las culturas prehispánicas y finaliza con México en la era global. Por su parte, la currícula de la Escuela Nacional Preparatoria contempla iniciar el ciclo de iniciación universitaria con introducción a la historia de México, como si se tratara de una materia nueva, para continuar con la época prehispánica y concluir con el desarrollo del México contemporáneo en 1990. En tanto, el programa del segundo grado de preparatoria abarca del siglo XVI a México contemporáneo a partir de 1940 y en tercer año, donde es optativa, lo hace del porfirismo, como dice el programa, a 1970.
En todos los casos anteriores, el lapso en el que se imparten las asignaturas es anual, a diferencia del sistema Covach, en el cual cada una de las 2 materias que mencioné se imparte en un semestre. Durante el primero, el programa abarca de la independencia al porfiriato, mientras en el segundo comprende de la Revolución Mexicana hasta el momento actual. A simple vista, es evidente que los contenidos de la asignatura de Historia de México siguen un orden cronológico y que los mismos temas que se abordan en primaria son los que se estudian en secundaria y en preparatoria, aunque evidentemente la información es más o menos amplia según el nivel escolar. Es entonces viable suponer que los estudiantes que concluyen los 3 niveles educativos por lo menos deben adquirir claridad en la secuencia de los sucesos. Sin embargo, resulta, y son casos reales, que una niña de segundo de primaria afirma que el 16 de septiembre no hay clases porque se celebra la independencia de México de Estados Unidos en la Batalla de Puebla. Fue mi nieta quien me explicó por qué no había clases. Mientras un estudiante que ingresa a la licenciatura en Historia supone que la intervención francesa se registró antes que la Reforma. Estudiantes que inician la maestría en Historia son incapaces de organizar cronológicamente los principales sucesos de la historia de México y una candidata a doctorado denomina maximato al imperio de Maximiliano en la tesis. Un primer problema para esta confusión, desde mi punto de vista, por lo menos para educación básica, es el cruce, por llamarlo de alguna manera, de las efemérides y los aniversarios con el contenido de los programas. Tomemos como ejemplo el programa para cuarto de primaria. Inicia con el poblamiento de América y concluye con la independencia en el mes de agosto del ciclo escolar. Resulta que mientras en el aula se enseñan los contenidos del primer bloque, poblamiento de América al inicio de la agricultura, seguramente el estudiante tendrá que obtener información sobre los niños héroes, cuya conmemoración es el 13 de septiembre. 2 días después, averiguar sobre la independencia. En octubre, mientras el docente aborda Mesoamérica en el aula, el estudiante paralelamente indagará sobre el descubrimiento de América y un mes más tarde acerca de la Revolución Mexicana. Así, mientras el programa de estudios que desarrolla el docente en el aula conduce al estudiante a la migración asiática, al descubrimiento de la agricultura, a la formación de Mesoamérica y las características de las culturas olmeca, maya, teotihuacán, etcétera, las efemérides y conmemoraciones de aniversarios llevaron al estudiante de 1847 a 1810, luego a 1492 y después a 1910. Aquí solo considero los 4 primeros meses del curso escolar y las 4 conmemoraciones principales en esos meses, aunque esto se repite a lo largo del curso y se añaden efemérides y aniversarios que poca o ninguna relación tienen con el programa de estudios, lo que dificulta al estudiante tener una comprensión clara del pasado. De ninguna manera quiero decir que manejar la cronología o saber las fechas debería ser el resultado de la enseñanza de la historia de México. Como indican los programas de estudio que mencioné antes, el propósito es entender los procesos formativos de su realidad histórico-social. Cuando efectivamente se comprenden los procesos y se entienden las particularidades de épocas y periodos, las fechas pierden importancia, pues es posible advertir la secuencia de los sucesos y el desarrollo de los procesos y las transformaciones registradas en el plano social, político, económico y cultural. ¿Cómo lograr esto? Los programas de estudio en los distintos niveles educativos señalan que se trata también de que el estudiante desarrolle la capacidad crítica, que interprete de forma analítica y crítica dichas transformaciones. La realidad es que los estudiantes que llegan a preparatoria y en muchos casos a la licenciatura en Historia, en general son regulares memoristas y solo para el examen, malos críticos y todavía menos analíticos. Un buen número de ellos es incapaz de dar una respuesta basada en la reflexión y el análisis cuando se trata de explicar un proceso o un suceso del pasado. Si bien algunos son capaces de recordar ciertas fechas o el nombre de algunos personajes, esta información les es lejana y carece de significado para ellos. El número de estudiantes a atender y la cantidad de horas frente a grupo, entre otras causas, resultan en que los docentes apliquen la mayoría de las veces evaluaciones de opción múltiple o respuestas cortas. Para responderlas se prepara el estudiante y, por cierto, generalmente al salir del examen olvida lo estudiado. Conforme señalan todos los programas de estudio, los cursos de Historia de México tienen también el propósito de que los estudiantes desarrollen habilidades, destrezas y hábitos para realizar tareas de investigación, búsqueda y ordenamiento de información, elaboración de esquemas y exposición de sus ideas. Desde tercero de primaria se propone que empleen diferentes fuentes para conocer las características, cambios y relaciones de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Efectivamente, en la práctica, los estudiantes recurren a otras fuentes distintas al libro de texto y al dictado del docente. Lamentablemente, por lo menos en educación básica, esas fuentes son las monografías en lámina, estas monografías impresas que venden en las papelerías, que no sé si se han tomado la molestia de comprar varias, de
de distintos temas y leerlas, porque es la misma información. Y además de estas láminas, sobre todo en educación media e incluso media superior, toman la información de sitios como Buenas Tareas, El Rincón del Vago o la socorrida Wikipedia, donde sabemos que cualquiera puede subir la información y no hay ningún dictamen previo. Llegan a la licenciatura entonces sin experiencia en bibliotecas o archivos. Y en ese nivel, en muchos casos, los docentes les facilitan copias de las lecturas que deben realizar o antologías preparadas ex professo para el curso. Los estudiantes ven entonces limitadas las posibilidades de sumergirse en el fichero de una biblioteca, sea física o en línea, y en ocasiones incluso su primer acercamiento a un archivo histórico es hasta los últimos semestres cuando deben elaborar su tesis. Estos mismos estudiantes de educación superior se ven también obligados a desarrollar la capacidad crítica y analítica que se viene proponiendo desde los primeros años de educación básica y que no se ha logrado desarrollar. Y en la licenciatura es cuando en general desarrollan también habilidades, destrezas y hábitos para realizar tareas de investigación, búsqueda y ordenamiento de información, elaboración de esquemas, etcétera. Y esto debido a que la mayoría de los programas de licenciatura, no solo en historia, sino en otras disciplinas, incluyen en su currícula la asignatura de metodología de investigación. ¿Cómo articular la enseñanza de la historia en México en los distintos niveles educativos? ¿Cómo lograr una efectiva transferencia social del conocimiento histórico? Quizás valga la pena repensar la currícula. Efectivamente se obtienen resultados cuando se enseña a un niño de tercero de primaria, 8 años, la historia de su entidad desde la época prehispánica hasta nuestros días en un solo semestre escolar. En matemáticas no se enseña a restar hasta que se aprende a sumar y no se pasa a multiplicar y a dividir hasta que se sabe sumar y restar. La historia de la entidad no la vuelve a abordar en los grados subsecuentes a menos que los contenidos de historia de México se vincularan con las distintas historias locales. ¿Vale la pena que los estudiantes de cuarto y quinto de primaria reciban tanta información en tan poco tiempo y sin relacionarla con el resto de las asignaturas, pero sobre todo con el presente del estudiante? ¿No sería mejor concentrarse en explicar y mostrarles los cambios, las transformaciones, la herencia, las particularidades, etcétera, tomando algunos aspectos, incluso sin orden cronológico? Se me ocurre, por ejemplo, dedicar un bloque a hablar de fiestas, a hablar de las modificaciones o los cambios que ha tenido las formas de hablar, los modos de organización, los cambios físicos que ha tenido la localidad. Te voy a seguir más bien una línea temática que cronológica, aunque evidentemente esta es, habría que trabajar y profundizar la propuesta. Indudablemente se seguirá recurriendo a las monografías en lámina, son un negociazo. Tuve también papelería y las monografías hace 4 años, el costo de la monografía comprada a un mayorista era de 3 centavos y la vendíamos a $1. Entonces, tanto para el mayorista como para el minorista es un negociazo. Las monografías no van a desaparecer. Indudablemente se seguirá recurriendo a las monografías en lámina y los blogs poco confiables. Las primeras, como menciono, es un excelente negocio. ¿Qué tal si los académicos nos damos a la tarea de elaborar estos y otros materiales? Diversos investigadores han hecho importantes aportaciones al campo de la historia de México. Sin embargo, estas no llegan a las aulas, excepto cuando el investigador participa en la elaboración de un libro de texto. Pero ¿y los docentes? ¿A qué fuentes pueden recurrir cuando lo que importa es publicar para ser leído por los pares? ¿No es más importante colaborar en la formación de mexicanos que tengan un sentido real de pertenencia, de identidad? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz.